Call of Duty es esa saga de videojuegos que vienen sacando juegos anuales desde hace 20 jodidos años. Es una saga que todos por alguna razón hemos probado, porque no me jodan, ese multiplayer era muy adictivo. Últimamente no sé qué me pasó, pero estuve jugando mucho en esta saga. Su online y campaña, claramente la del Modern Warfare, y el modo zombies de Black Ops 1. Y me di cuenta que estos juegos tenían algo bastante especial. Todos eran muy divertidos. Eso no quita que puedan ser mejores o peores, pero viéndolo bien, todos los juegos que estuve jugando de la saga son de la séptima generación de consolas, o sea, la gloriosa PlayStation 3, papu. Y creo que esta fue la época dorada de estos títulos. Esto me hizo preguntarme, ¿qué pasó con Call of Duty? Estoy viendo el estado actual de la saga y ahora se dedican a hacerle reboots a sus juegos más famosos. El otro día salió el tráiler de Modern Warfare 3 con la canción de Eminem de fondo. Este tráiler claramente es un homenaje al de Modern Warfare 2 y dije, ¿ya solo venden con nostalgia estos tipos? Entonces, para comprender el estado actual de la saga, empecé esta aventura para ver cuándo y por qué empezó a decaer Call of Duty, al punto de volver a rehacer sus juegos anteriores. Así que pongan la intro, perros. Para hablar de Call of Duty, lo primero es hablar de sus inicios, y todo comienza con el Big Bang. Nada, mentira. Todo comienza con su sucesor espiritual, Medal of Honor, ya que este juego empezó a hacer escenarios extensos en shooters de guerra, con visiones muy realistas y representadas de forma excelente para la época. Y esto es porque los desarrolladores ya tenían mucha experiencia con el motor gráfico que era el Quake 3, y estaban empeñados a hacer una cuarta parte. Pero si no lo sabías, este videojuego es de EA, la empresa más diabólica del mundo de los videojuegos. Y los creadores de este título tenían diferencias creativas con EA para el siguiente juego, y como siempre había mucho crunch. EA quería que el juego sea para una fecha y tenía que ser para esa fecha. Entonces los desarrolladores dijeron, ¿tanto querés tu juego de mierda? Bueno, acá tenés tu jueguito de mierda. Pero bueno, no le dieron ningún jueguito, lo que le dejaron ahí es una carta de renuncia. Y viendo esto desde afuera, otra empresa diabólica apareció, Activision. Y les ofreció a todos estos desarrolladores formar un nuevo estudio en donde puedan crear un nuevo juego que es el que ellos quieran. Este estudio fue nombrado como Infinity Ward. Y no es de la peli de los Avengers, loco, déjense de joder con eso, se nota que están al pedo, vayan a laburar. Al laburar como este estudio que en ese entonces empezó a desarrollar un jueguito que contaba con la visión original de Medal of Honor 4. Y así nació Call of Duty. Este juego fue el primer paso de todos, claramente, y solo fue lanzado para PC, y aunque no lo crean fue bastante revolucionario, ya que enfatizaba en el escuadrón, haciendo que trabajes en equipo. Porque antes de este eran juegos que eran más solitarios, como Rambo, pero no eras Rambo, o sea, una cagada. Y también tenía online, pero no sé si estaba tan entretenido. El caso es que este juego, como era de esperarse, fue un exitazo, y los de Infinity Ward viendo esto dijeron, ¿sale secuela? Pero antes de eso se hizo un DLC o expansión para el primer juego, y este mismo agregaba las rachas de rango. Así que todas esas horas de juego que te pasaste jugando al COD para subir de prestigio se lo debes al Unity Offensive. Y este juego también traía misiones extras que fueron muy bien recibidas. Entonces Activision, modo empresaria, se puso manos a la obra y portió el juego a consolas. Pero bueno, entre todo este barullo salió Call of Duty 2. En 2005 salió este juegazo que todos probamos en las notebooks del gobierno, en el ciber de Vegeta y en muchos lados más. El desarrollo de este juego fue un tanto especial, ya que los de Xbox le dieron un kit de prueba de la nueva Xbox 360 y pudieron hojearla para ver las capacidades técnicas. Pero bueno, ¿esto a quién le importa? El Call of Duty 2 fue un suceso en la historia del gaming. Era más cinematográfico y tenía unos scripts buenísimos. Hasta había mejorado la inteligencia artificial. Pero aunque la campaña tuvo muy buenas críticas, lo que de verdad marcó en este juego fue el online. Porque este juego salió junto a la Xbox 360 y muchas personas solo pagaban el Xbox Live para jugar al Call of Duty 2. Lastimosamente no se pudo portear a Xbox y PlayStation 2, así que hicieron una expansión para esas consolas.
Pero esto es lo de menos, ya que lo que importaba acá era la plata, papá. Y las ventas de este título fueron el doble de las que obtuvo el primer juego. Y bueno, cuando algo generaba plata ya saben lo que significa, ¿no? Activision empezó a planear un esquema actual entre muchos de sus estudios como Treyarch. Ellos querían exprimir al máximo Call of Duty y no les gustaba para nada tener que esperar a que saquen un nuevo juego. Entonces Infinity Ward fue encargada de desarrollar un nuevo juego y ellos querían hacer algo nuevo, así que empezaron a planear lo que sería COD 4, mientras que la ya mencionada Treyarch hizo Call of Duty 3 en 2006. Y bueno, fue un juego dividido, el primer tropiezo de la saga se podría decir. A la gente no le gustó mucho y ya se cansaban de ver tantos juegos de la Segunda Guerra Mundial, loco. Todos son iguales, parece. Este juego fue tan trucho que no salió para PC y además Infinity Ward no estaba tan de acuerdo con que otras desarrolladoras toquen su saga principal. De hecho, ellos no estaban de acuerdo en el esquema de sacar un juego anual. Ellos sí querían hacer juegos de calidad. Pero a Activision, como siempre, solo le importa una cosa. Así que Infinity Ward se puso a hacer con terrible bronca Call of Duty 4 y querían hacer que sea el mejor juego posible y reinventar el concepto de la saga. Y así nació Call of Duty 4 Modern Warfare. ¿Qué clase de puto nombre es Soap? En 2007, y con esto se marca el inicio de la época dorada. Y yo desde acá confirmo que este es el mejor Call of Duty de toda la puta historia. Es la única campaña que me pasé de toda la saga. Este juego redefinió Call of Duty, ya que fue el primer juego de guerra que no estaba basado en ninguna guerra antes vista. Fue literalmente Modern Warfare, o como su traducción lo dice, la guerra moderna. Este fue el primer paso de todo. La gente ya se había cansado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Querían ver algo nuevo. Porque ahora que lo pienso, este juego no solo redefinió Call of Duty, sino el shooter con el motor gráfico que crearon específicamente para este juego. Y ni hablar de esas escenas tan polémicas como esa de la explosión, que fue una locura en su época. Y el juego quiere que vivas esos momentos, porque Call of Duty quiere eso. Que te sientas en esos lugares, que te sientas en esa guerra y que vivas el momento. Pero lo que fue un boom total fue el multiplayer. Imagínense cómo la pegó Infinity Ward, que creó solo una división para este modo de juego. Ellos no solo querían que sea revolucionario, sino divertido. Y en mi opinión, este fue el punto más alto de todo Call of Duty. Era simple pero efectivo, no necesitaba mucho más. Digamos que este juego marcó el inicio de la época dorada de Call of Duty, la cual dictaminaremos que empieza en 2007. Y desde acá se van a sacar auténticos juegazos, papá. Pero también se va a ir notando un desgaste dentro de la fórmula de estos videojuegos, porque resulta que Treyarch quería dejar atrás su pasado de críticas mixtas con ese COD 3, así que sacaron el primer Black Ops, pero el primer Black Ops no es Black Ops 1, sino Call of Duty World at War, en 2008, y este videojuego volvía a la Segunda Guerra Mundial, pero tenía buenas ideas que a la gente hizo que le gustara mucho. Pero si hay algo en lo que se destacó este juego fue claramente el inicio de lo que más me gusta en Call of Duty. El modo zombie, papá. Todos quedaron loquísimos con este modo de juego. A todo el mundo le encantó. Pero ¿saben a quién no le gustó mucho? A Infinity Ward, ya que a estos últimos no les gustaba una mierda que otra desarrolladora toque su saga principal. Entonces se pusieron manos a la obra con Modern Warfare 2. Y además se dice, y tómenlo con pinzas, que a la par del desarrollo de este juego estaban tan enojados con los de Treyarch que los altos mandos de Infinity Ward empezaron a hablar con EA. Y se dice que se lanzaban trailers como este de Eminem para opacar a World at War. Pero Activision no hizo nada, ya que quería ver cómo le iba a su siguiente título desarrollado por Infinity, y así salió Call of Duty Modern Warfare 2. Y como era de esperarse, fue un terrible exitazo. Yo no puedo creer lo bien que envejeció gráficamente este juego. Pero si hay algo que destacar del videojuego, es que desató mucha polémica con sus misiones, como la de nada de ruso. Y los desarrolladores lo justificaron diciendo que tenían que demostrarle al jugador lo que era la guerra. Y además pusieron la opción para omitirla. Pero aunque hubo mucha controversia, eso no impidió que la crítica lo alabara.
y que fuera el juego más jugado de Xbox Live y PlayStation Network en ese momento. Y aún así, con esos resultados, Activision agarró y despidió a los directores de Infinity Ward. Por esto que le dije antes de que estaban hablando con EA. Y bueno, ¿saben lo que significa eso, no? Sí, acá comienza el inicio de la decadencia de Call of Duty. Call of Duty Black Ops para mí marcó lo que viene siendo el inicio de la decadencia, o por lo menos el tropezón. Primero que nada, si prestaron mucha atención, ya vamos por el 7º juego de la saga y la fórmula se estaba empezando a desgastar. Las animaciones, las armas, las campañas, las rachas más extensas y largas del multiplayer, todo se estaba pareciendo mucho entre sí. Pero bueno, este no me parece un mal juego, de hecho lo sigo jugando y le tengo bastante cariño porque fue el primer COD que jugué cuando estaba la demo de Play 3. Nunca me voy a olvidar que creía que ese tipo se llamaba Follow. Maldita sea, esos momentos. Alta misión la de la nieve, loco. Pero volviendo al tema original, este videojuego sí fue bien recibido. Ya se empezaba a notar que algo no iba muy bien, pero recuerden, a pesar de todo, Call of Duty nunca va a dejar de vender. Todo empeoró con la salida de Modern Warfare 3, que ya no fue desarrollada por Infinity Ward, sino por Sledgehammer Games. Y este sí que era un FIFA, le cayó terrible bronca al grupo de desarrolladores. Todavía recuerdo los videos de Mutzka diciendo que era igual al Modern Warfare 2, pero ni siquiera se habían dignado en meterle un pack de texturas. Encima, ya la saga estaba empezando a cansar con lo de siempre intentar hacer una escena fuerte como la de nada de rusos, y metían esta escena de la pibita muriendo. Pero bueno, este COD tenía modo infectados, algo que según muchos fue muy divertido, y bueno, se notaba que se empezaban a quedar sin ideas, y con eso llegó el COD al que más tiempo le dediqué y seguramente fue tu infancia, y hablo del Black Ops 2. Y este COD se intentó reinventar, había agregado una campaña con 4 finales en el futuro, cosa con la que ya empezaron a joder en este, y el mapa de tránsito en el modo zombies que me encanta. Pero en su época no fue muy bien recibido, porque la verdad que viniendo del modo zombies de Black Ops 1 y Kino der Toten, entiendo por qué a la gente no le había gustado tanto. Este juego se marcó como un clásico de la PlayStation 3, pero lo que estaba por venir no era nada bueno. Y ahora sí, gente, empieza oficialmente el fin de la época dorada y la decadencia de Call of Duty. Y en 2013 salió el Call of Duty Ghosts, otro COD futurista que no le hizo gracia a nadie. Bueno, mejor dicho, lo que más nos hizo fue gracia, porque los videos de Mutzka estaban buenísimos. Y bueno, este fue creo uno de los puntos más bajos de toda la saga, y de acá vinieron Call of Duty más futuristas que nadie pidió pero que tampoco nadie necesitaba. Además anunciaban cómo el juego iba a tener una historia revolucionaria para esos momentos, pero seamos sinceros, ¿quién juega a Call of Duty por su historia? Todos lo jugamos para pegar tiros, nos queremos divertir nada más. Además que sus campañas son pura propaganda yankee y full americana. Y no hay nadie más americano que el presidente de los Estados Unidos. Y este aparece en Call of Duty Advanced Warfare, o mejor dicho, Call of Duty House of Cards, en donde tendremos que seguir las órdenes de Kevin Spacey. Cosas como matar a sus víctimas nada. Y de acá entramos en juegos futuristas que se volvieron en más de lo mismo, porque seamos sinceros, los COD son juegos simples. Vos jugás estos juegos para disfrutar de acción, a nadie le importa la historia, y por eso esos juegos funcionaban, porque son simples y frenéticos, pero eso también hace que sea muy difícil reinventarse, y cuando sale un juego anual, estuvieron sacando juegos así por más de 10 años, y bueno, juegos como Call of Duty Black Ops 3, que hicieron un port para la anterior generación de consolas y fue malísimo, nunca debería haber existido. Call of Duty Infinity Warfare, de este me acuerdo bien porque cuando salió el tráiler fue el más dislikeado de un COD. Imagínense cómo estaba la gente, y además estaba por resurgir Battlefield. Y recuerdo que los muy hijos de puta, para que se vendiera el juego, lo vendían junto al remaster del Modern Warfare. ¿Qué hijos de puta? Jugaban con la nostalgia de la gente, igual que lo hacen ahora. Call of Duty Segunda Guerra Mundial, el que volvió a los orígenes de Call of Duty, si no me equivoco, no lo jugué y no lo pienso jugar. Y Call of Duty Black Ops 4, que la verdad todos estos juegos ya no los puedo distinguir entre sí. Lo que sí es que este último agregó algo que cambiaría la saga para siempre, y es el Battle Royale. Y esto le dio un empujoncito a la saga. Y de la nada Activision lanzó un juego que parecía dar un poco de esperanzas.
Call of Duty Modern Warfare, el de 2019. Y además de eso, este juego venía con un modo Battle Royale llamado Warzone que explotó y le encantó a todo el mundo. O bueno, no sé si a todo el mundo le encantó o dejó muy buenos billetes. Y después salió Call of Duty Black Ops Cold War, que no sé lo que mierda es, el infame Call of Duty Vanguard y por último Call of Duty Modern Warfare 2, que dio mucho de qué hablar el año pasado, pero no estuvo a la altura de lo que la gente esperaba teniendo en cuenta el juegazo que fue el original. Y bueno, acá vamos a concluir el video. ¿Quieren que les dé mi opinión de esta saga? Creo que la era de Call of Duty ya pasó y se le debería dar un largo respiro a la saga. En un mes saldrá Call of Duty Modern Warfare 3, el cual solo tuvo un año de desarrollo y creo que va a ser malísimo. Para mí sí es una saga que, aunque venda, está en decadencia. Es como los Simpsons. Pueden seguir teniendo mucho éxito, pero todos sabemos que los capítulos que eran buenos son los viejos. Y además, COD es de esos juegos que parece que va a resurgir, pero no. Y esto es lo que pasa cuando ya tenemos un buen juego y lo exprimís cada año. Las fórmulas se gastan, la gente se cansa y los años pasan. Yo creo que Activision debería dejarle un largo descanso a la saga, pero bueno, los billetes hablan por sí solos. Este es el problema de los juegos anuales como FIFA y Assassin's Creed. No tienen tiempo para ofrecer algo nuevo en la fórmula. Y cuando lo hacen, a la gente termina no gustándole, ya que se siente forzado. Lo mismo que pasó en el descenso con Call of Duty Ghost y sus tendencias al futurismo de mierda, loco. Pero ya todos sabemos que esto nunca va a parar. La única forma es que la gente deje de comprar sus juegos. Y no creo que pase en un corto plazo, porque cuando el dinero habla, ellos exprimen hasta la última gota. Gracias por ver este video, recuerden que esta es mi opinión y pronto se vendrá el video de GTA San Andreas. Pero si quieren más videos así, pónganme en los comentarios. ¿Cuál saga quieren que analice? Creo que haría uno de Five Nights at Freddy's o de GTA, todo a su tiempo. Y bueno, acordate, si es viernes y estás aburrido, mejor llama a Marian Max. Chao.